Hermanos, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Es un honor, en verdad, estar aquí en su presencia y con estos maestrazos que nos han expuesto. Pero aquí está centrado en Cristo nuestra atención, o sea, de lo que estamos hablando. El pastor Luis expuso muy claramente nuestra relación, cómo debe de ser. Y por la causa por la cual nosotros a veces perdemos ese rumbo. Pero también el hermano Floriano nos mencionaba sobre la visión de tenerla clara, y ese nos lleva a un pensamiento Z, donde se pone el fin de las cosas. Pero también tenemos que entender que todo esto va impuesto de lo que nos enseñaron, de lo que fuimos enseñados desde un inicio. Y esto nos lleva a pensar, o sea, de qué es lo que te han enseñado las personas quienes te instruyeron, porque déjeme, se me salió aquí la pantalla, un segundito. Un segundito, voy a volver a poner. Los especialistas dicen que los primeros años que forja la educación, forja el carácter. Cuando nosotros empezamos, los especialistas dicen que cuando un niño se empieza a enseñar, los primeros 8 años son los que forjan ese carácter. Es lo mismo que el Espíritu Santo. Cuando empiezas, nosotros lo recibimos y empieza lo que nosotros le enseñemos a esa persona, es lo que va a forjar quiénes somos en el futuro. Dice en la Escritura en Lucas 6:45 que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo dice ahí que saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que está sacando la pandemia el día de hoy del todo lo que poseemos, todo lo que somos? Ya que la visión es la que da el capitán, o sea, el rumbo, el destino final, este pensamiento Z que decía Floriano, pero la carta de navegación, ¿cuál es? Es la Biblia. Entonces, el instrumento de medición, el compás, o sea, que es la herramienta que utiliza el navegante para llegar y trazar en su carta de navegación el rumbo, a nosotros se nos dice que es el discipulado según la Escritura en Mateo 28. Las coordenadas, pues son las predicaciones del capitán a la iglesia en este dado, a guiar la iglesia conforme la visión que Dios le dio, y para llegar a ese rumbo, pero ya deja las bases, las deja el discipulado. La embarcación y su tripulación, pues sabemos que es la iglesia local y los miembros de las familias que en ella pertenecen. La forma de que esta tripulación o equipo que se va formando es que pueda mantener o que pueda mantenerse la nave en todos sus diversos puestos, llegar al objetivo final. En Efesios 4:11 al 16 nos dicen, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, el capitán Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ven mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En 1 Corintios 12:18 también nos dice al 21, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo,
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Estos puestos estratégicos son determinados conforme las habilidades e Pero ahorita no hablo, ¿verdad? entrenamiento que hacen que funcione Ahorita como una no hablo, unidad de la embarcación. Este equipo está formado de personas como tú y como yo, que cumplen una función determinada en la embarcación, manteniéndola en flote y en rumbo. El buen funcionamiento de la nave depende de cada individuo. Recuerde bien su entrenamiento para poder llegar a rumbo trazado. Cuando se nos dice en 2 Timoteo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto quiere decir fieles e idóneos. Que usted puede tener en su barco una persona fiel, pero pues no es idóneo porque no sabe ni cómo remar. ¿De qué le sirve tener a esa persona ahí si no es idónea? Es por eso que el entrenamiento nos prepara porque van a venir las tormentas. Es inevitable que van a venir las tormentas. En Juan 14:4 nos dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor Jesucristo les tenía trazado a sus discípulos que sabían el camino. Y ahí no sé si se acuerdan que le dicen Tomás, bueno, no sabemos a dónde vas. Le dice el Señor Jesús, en Juan 14:6, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero después vemos más adelantito en Juan 16:1-13 que nos dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Va a venir tribulación. Es lo que le sucedió a los apóstoles y eso es lo que está preparando Dios en este momento a toda la humanidad para preparar el camino del Señor. Porque nosotros lo que no podemos entender, lo que no podemos vislumbrar a veces es los tiempos. Y es por eso tan importante saber discernir los tiempos. El mismo Señor Jesucristo les decía a sus discípulos que no sabían discernir los tiempos. Y el tiempo de hoy, en ese momento era el momento de su visitación. Aquí el día de hoy el Espíritu Santo, que es el que nos guía en este día, el que nos debe de estar guiando en este día, Él nos dice, nos está preparando para lo que viene. Lo que oíamos a los pastores anteriores, que decía es que ahora la familia, Dios nos está mandando a decir, prepara tu familia, agarren fuerza, porque lo que se avecina no va a ser fácil de resistir y hay que prepararse espiritualmente. Pero las tormentas demuestran qué fue el entrenamiento que recibimos. De cada individuo sepa la función para trabajar en medio de la presión. Dice en Efesios 2:19-21, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Al estar bien coordinado, la nave va trabajando como una unidad, se mantiene a flote y resiste la tormenta, llegando a ese rumbo trazado. La pregunta que yo me he hecho y que te hago a ti en este momento es, ¿cómo reaccionan los miembros de tu embarcación o iglesia, familia, ante la tormenta? ¿Cómo es que edificaste lo que hiciste en Cristo? Su manera, o sea, la manera de Cristo, o solo fue un conocimiento material. Sabían mucho, como lo que sucedía con los fariseos, saduceos y escribas. Nada más se llenaron de conocimiento. O realmente surgió en efecto el entrenamiento básico. A mí hace muchos años me dijo el que me entrenó en lo básico, el discipulado número 1 para nosotros. A mí se me dijo, cuando estaba pasando por muchos problemas, ya había pasado por seminario, había pasado por varias cosas, me dijo, vuelve a las bases, a las bases. Entonces, aquí esto te lleva a que ya que las tormentas lo que demuestran
es que tan capacitado estás para la resolución de problemas. Porque el Señor Jesucristo te deja el cómo y aún te prepara y te da las herramientas básicas para poder hacerlo. El problema que hemos visto a lo largo del tiempo, que no estaban equivocados nuestros antecesores, sino así fueron enseñados y fueron enseñados por otros, pero la mayoría de los que trajeron el evangelio aquí aquí en México son de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues primero pone el templo y después la gente. Aquí en México sucedió que se enseñó así, primero el templo, después la gente, pero después, cuando vemos que se cierran los templos, ahora, ¿qué sucedió con todo esto? Ahora cerrado el templo y aquí, gracias a Dios, fue por una enfermedad, vamos, aunque se oiga medio sarcástico esto, pero fue por una enfermedad. Pero va a llegar un momento que van a cerrar por seguir a la iglesia de nuevo. Y eso nosotros no le creemos a la palabra a veces. Y es donde, si esto es nada más una punta del iceberg, es la puntita de donde lo que va a suceder, porque nos narra en Apocalipsis que van a venir cosas escalofriantes para el mundo entero. Es por eso que el material o discipulado que tú utilizas sí importa, pero lo más importante es cómo se da, cómo se dan. Es la transmisión de madurez del maestro y el que aprende, y es la forma en que él ve cómo tú y yo reaccionamos ante las tormentas. Cuando el problema realmente viene, cómo tú y yo reaccionamos a ello. Por eso el discipulado es tan importante. Tan importante, no es nada más el transmitir el conocimiento. Es que yo ya llevé el discipulado 1, es que yo ya llevé el discipulado 2, es que yo ya... No, es cómo reaccionas. El árbol se conoce por el fruto, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el entrenamiento básico es la médula de nuestro ministerio. Así que el mantener las metas bien trazadas es lo que depende, que la carta de navegación tome efecto en el entrenamiento cuando el problema viene. Cuando nos encontramos en las tormentas, así como esta pandemia, me trajo a pensar cuando habló el pastor Floriano del pensamiento Z. Bueno, algunos me van aquí a crucificar, ¿verdad? Pero me gusta ver a veces el cine, ¿verdad? Y vi una película que se llama El Mundo Z, de zombies y cosas así, pero que nada que ver, ¿verdad? Pero aquí la situación es de que ahí narraban de que la misma pandemia o el mismo lo que contagiaba en la misma enfermedad le daba la solución a las personas de cómo vencer a la pandemia. Y al oír esto ahorita me trajo porque cuando estuve yo viendo las indicaciones de los médicos, de la patología de este virus que estamos viviendo y de la bacteria o bacterias que existen en el mundo, a veces la solución está enfrente de nosotros y no la queremos ver. Y es donde vino a mi mente cómo las palabras de este gran amigo mío, Gustavo Villarreal Aldape, me dijo, vuelve a las bases. Y me retumban en la cabeza, vuelve a las bases. Ya que la propagación del virus a veces es la cura. No a veces, en este específico es la cura. Es regresar a las bases del entrenamiento. Mantener el rumbo en el que vernos como las recomendaciones nos dicen de esta contingencia. ¿Te las recuerdas? ¿Cuáles son las que nos dicen? Porque esas son las primeras metas del discipulado. Lávate las manos con frecuencia. Caray, ¿cuál es la primera meta de nuestro discipulado que les enseñamos ahí en Valladolid? Establecer al creyente en la palabra de Dios. Lávate las manos con frecuencia. Lávate las manos cada rato. Ve a la palabra, ve a las promesas, que cómo se cumplen en tu vida. Lleva a tu familia a lavarse las manos, que ellas vean que te las lavas, porque el ejemplo mata, es el que hace que hagamos todo. Y muestra tu relación con Dios y obtienes la visión, y al momento de ver la visión, pues tienes el pensamiento Z, que ya sabes cómo va a terminar,
porque el mismo Señor Jesucristo dice que sabemos nosotros el camino, y el camino es Él. Pero después la segunda recomendación nos dice sana distancia, compañerismo, mantén una sana distancia, tan lejos que ya no lo puedas ver, pero tampoco tan cerca que te puedas contagiar. El método es el mismo, la forma es la que varía, tu relación con la Grey. La sana distancia son las redes sociales y otras formas que se pueden utilizar, pero tenemos que salir de esa zona de confort, porque ahí es donde se ve claramente cómo están basadas nuestras relaciones. ¿Fue nada más en el edificio? ¿O realmente tuviste una buena relación con tus discípulos que aunque sea lo que sea y a donde se vaya, tú te puedes estar en China y continúa siendo tu amigo? En las claves de los cruceros hay unas claves que cuando el barco está en peligro, se les dice a los tripulantes, no a los pasajeros, sino a las partes del staff, se les dice que cuando oigan bravo, 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 quiere decir que hay una emergencia y que tienen que estar alertas sin alertar a los pasajeros, porque eso es parte de su entrenamiento. Y ellos van a ver, todas las personas cuando ven que tú mantienes la calma dentro de todo lo que sucede, ellos están viendo cómo reaccionamos. Entonces también se nos dice, en la otra indicación del gobierno, se nos dice, quédate en casa. Ah, qué casualidad, establecer al creyente, el otro es el compañerismo, y aquí es establecer al creyente en la iglesia local. En la iglesia local. En pocas palabras nos está diciendo Dios, quédate en casa. Vuelve a tu casa, concéntrate en los tuyos, concéntrate en tu iglesia local, no trates de ganar el mundo entero, yo me encargo de ganarlo, dice Jesús. Concéntrate en tu relación con Dios, concéntrate en la relación con tu familia, concéntrate en la relación con tu iglesia, porque los tiempos vienen y ya es ahora que van a empezar a venir tiempos sumamente difíciles, porque la Biblia no nos narra cosas alentadoras para el mundo entero, pero para los que le temen es que Él regrese y vamos a estar con Él para siempre. Pero para el mundo entero viene gran tribulación. Dice que aún les va a costar una comida, un salario. Así va a llegar tanto. Si tú te estás quejando de la economía, tú no te quejes, porque dice en la Escritura que a ti Dios te da el pan hoy. En su oración modelo nos dice, dánoslo hoy, Él se va a encargar de dártelo, porque tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad y Él va a cubrir todas tus necesidades. No te afanes. El mismo Señor Jesucristo te dice, no temas. Es por eso que nos dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en tu casa. Se nos olvida que queremos ganar el último en la tierra, pero si no comenzamos en nuestros cimientos, que es nuestra casa, vamos a llegar, cuando lleguemos a los últimos a la tierra, si no edificamos correctamente, lo que va a suceder es de que Satanás va a poder venir y darnos una zancadilla y que todo se desplome. Mateo 16 nos dice el 24 al 26, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diaria y sígame, porque todo lo que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero vemos que la última recomendación nos dice que si te sientes mal, busques intervención médica inmediata del doctor o del médico. La pregunta que yo me hice con esto fue, ¿qué relación tengo yo con mis mentores? Porque dice la Escritura que el que es amigo se muestra amigo. No es tan solo de que venga el que te discipuló o el que fue a enseñarte, que venga y sea tu amigo. No, tú también como discípulo, ¿cómo fuiste amigo de él? ¿Cómo se demuestra eso?
que sepas que tienes la confianza de que tú puedes ir e inmediatamente ir cuando te sientes que estás agobiado y con problemas, porque esto va a tener que ser de aquí en adelante, estar una relación bien estrecha, porque si te sales de la manada, lo que va a suceder es que va a venir el león rugiente y te va a devorar. Esos son los presas más fáciles. Los que estamos en el barco, ahí unidos en oración, estando con toda la relación bien estrecha, bien íntima, vamos a ser los que vamos a poder sobrevivir. ¿Cómo está tu relación con tus mentores? ¿Ya no te hablas con ellos? Ah, es que me hicieron esto, me hicieron lo otro. Hoy es buena hora para poder arreglar tu relación con ellos. Así como arreglar tu relación con tu familia, así como arreglar tu relación con tus discípulos, con todas las personas que están a tu alrededor, y cambiar el rumbo si es necesario, o afirmar el rumbo si es necesario. Ya que la tarea del discipulador es la transferencia de madurez, aun cuando estás equivocado, que tu discípulo, tus hijos, o tu familia, o tu equipo de trabajo vea que te equivocaste, pero restableciste ese rumbo, y que estás preparado para resolver cualquier problema, aunque sea que tú tengas que cambiarlo. Aquí en Valladolid se te ha proporcionado el compás, se te ha proporcionado el entrenamiento básico, el entrenamiento intermedio, el discipulado 2 se te ha dado también. La pregunta que yo te hago, ¿lo has utilizado? Realmente, sé honesto, a mí no me tienes que rendir cuentas, pero ¿lo has utilizado? ¿O simplemente lo pusiste en tu aljaba como otro material más y hasta ahí? Lo pusiste, yo ya recibí ese material, yo ya ahí lo tengo. No, eso va más allá. Va más allá porque nosotros lo que no entiendes es que al momento de las primeras 16 lecciones lo que nos enseña es empieza a decirte, oye, aunque venga cualquier problema, tú ya eres salvo. Es que yo ya lo sé. Bueno, tus discípulos lo saben, lo ven en ti, que cuando estás en problemas, arrancas tú para el monte y empiezas, ¿qué hago? En vez de decir, hoy vamos a orar, vente, vamos, y no te mortifiques, Dios está en control. Porque en Juan 14:4 nos dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. En Juan 14:16 nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Lo saben ellos? Pero también la carta del viajero la tienes clara, porque a veces nosotros no sabemos la pasta, pero realmente la vivimos, porque es lámpara a tus pies, tu palabra y lumbrera tu camino. Ellos lo pueden ver. La comunicación con el capitán, la oración y el Espíritu Santo, el rumbo, el plan y su voluntad, el equipo, la iglesia local, el cómo resolver problemas en el equipo de trabajo, otros cristianos, el resolver problemas con el dinero, dar trabajo, mis posesiones en general, ¿qué posición deben de tener en mi vida? El resolver problemas con los que no son parte del equipo, el mundo inconverso, la responsabilidad de la tarea, libertad en Cristo y el tribunal, y la recompensa al llegar al rumbo trazado, las coronas dadas por Cristo el capitán. Segunda de Timoteo nos dice, el 4:7-8, que fue las que separé para usted, pastor, guía, líder, siervo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Se acuerdan de lo que aprendimos de Ili? Terminar bien. Terminar bien. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará, pues justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otra corona, 1 Pedro 5:2-4, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando a ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, a vosotros, pastores, líderes, discipuladores, nos darán la corona incorruptible, el mismo Señor Jesús. Así que ánimo, no vamos a hacer este trabajo en vano. El Señor Jesús nos dice estas palabras. Así que cuando llegue la tormenta, ¿qué es lo que reacciona por instinto en ti y en tus discípulos? ¿Recuerdan su entrenamiento? Así que el discipulado, la forma y cómo lo diste, cuenta muchísimo. Ya que en las tormentas saldrá a flote realmente si hicimos un buen trabajo, porque nos dice la Escritura que la maldad de los hombres se visita la tercera y cuarta generación.
No es que constante que enseñaste bien a uno, es cuando sus hijos tienen a sus hijos, te darás cuenta cómo lo hiciste. La iglesia permanecerá en la que tú hiciste ahorita que está cerrada. ¿Tienes temor que cuando regrese y se abra, ya no esté? No te mortifiques. Jesús se encarga. Porque ahí lo que tenemos que ver es si hicimos el gran mandamiento, nada más amar a la iglesia, o hicimos la gran comisión. Que cuando hicimos la gran comisión les enseñamos que hagan todo conforme lo que ha mandado en su palabra. ¿Y cuál es ese? El gran mandamiento. Ve, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero nosotros enseñándoles el cómo, con sus promesas, enseñándole cuáles son las promesas de Dios. Y esas se enseñan en el discipulado desde el básico, donde nos enseña la doctrina, nos enseña la fe, nos enseña todas esas herramientas que a veces a nosotros, al paso del tiempo, se nos olvida, porque nos llenamos de tanto conocimiento que se nos olvidan las bases tan sencillas de ir a amar a otro. ¿Tu barco aún está flotando o se está hundiendo? Fíjense que cuando estuve haciendo este estudio me acordé en una de ventas. Sé que esto no tiene, es espiritual, pero a mí me hizo mucha mella que cuando usted se prepara o cuando quiere hacer algo, vemos que cuando usted quiere ganar más dinero, vamos a suponer, depende, si usted hace lo mismo que todo el mundo hace, pues va a tener mucha competencia. Pero cuando la persona empieza a prepararse en algo más específico, entonces pues va a poder cotizar más porque la gente le va a pagar por resolver problemas. Y dije, mira, qué interesante. Y al ver todo esto, vemos que, por ejemplo, un médico, decimos, es que es doctor. No, espéreme. Un médico es un licenciado. Cuando tiene se dura 4 o 5 años, cuando se especializa, entonces ya ahí tiene una maestría, es un máster. Pero cuando se hace un doctorado, ya pasó por todo un entrenamiento de muchísimos años. Entonces ya mínimo son estos años que usted puede ver en pantalla. Entonces él puede solucionar problemas mucho más específicos y su valor se cotiza mucho más caro. Es por eso que porque no todos pasan por todo eso. Así que sabemos que nosotros, esto no es, vamos a decir, es secular, pero para nosotros, Jesucristo, ¿por qué te va a utilizar a ti si tú haces lo mismo que todos hacen? O a mí. Él va a buscar gente que se consagre, que haga lo distinto a los demás, que le ame con más intensidad, como hablaba el hermano Floriano, con pasión, pero también con conocimiento. A mí se me dijo de parte del pastor Jeff Adams, algunos lo conocen, que dijo, el entrenamiento la pasión sin entrenamiento es muy peligrosa, porque puedes irte pa'l monte y no saber que te fuiste pa'l monte, porque te fuiste, como decimos, te fuiste con las 4 por delante. El entrenamiento básico nos enseña, así como en ese barco, que cuando te está navegando y vienen las tormentas, imagínense si todos dijeran, oye, tira el ancla de babor y la tiran de proa. Oye, pues espérate, tienen que saber qué hacer cada uno, cada pieza en particular, porque recuerdan su entrenamiento. Y cuando empieza esa presión, es por eso que a veces se les paga más a esta persona, porque pueden mantener la calma en medio de la tormenta. El Señor Jesucristo nos dice en la lección 1, del discipulado 1, que tú y yo no debemos de temer, porque si nosotros, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Es que tienes miedo. Ahora ya pasaste de ser de la familia del diablo, ahora la familia del Dios. Hoy ya tienes garantizada la vida eterna. ¿Qué debes de temer? Nada. ¿Están viendo eso nuestros discípulos? Estas personas que nos rodean, que nosotros se supone que debemos de ser ya mínimo especialistas en lo que hacemos, ya nos ven poder actuar entre los problemas
pacíficamente, sin alterar, sin estar en paz y poder resolucionar problemas. Entre más te entrenas a resolver problemas, Jesús más te va a usar, porque mantienes la calma y sabes qué hacer en medio de cualquier problemática, porque sabes qué hacer. También otro ejemplo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando tú estás en el boxeo, te están pegando y te dan un golpe que te saque el aire, lo primero que te hacen, te dicen en el entrenamiento básico, te dicen, para eso sirve el jab. El jab es una así. Entonces, este es el jab. Entonces, con eso mantienes una distancia para después tú agarrar aire. Entonces, ¿recuerdas tu entrenamiento? El día de hoy, en Mateo 25, 23 nos dice, Señor Jesús le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso podrá decir de ti y de mí. Acuérdate, bravo, bravo, bravo. Hay una tormenta, se avecina otras tormentas. ¿Qué está revelando? Esto en tu embarcación se hunde. Romanos 8, 13, 11 nos dice, y conociendo el tiempo, ya que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación cuando hemos creído. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. ¿Estás manteniendo el rumbo? Yo espero con todo mi corazón que esto nos sirva a todos, porque a mí me está sirviendo. Y yo tengo que hacer un análisis. ¿Realmente hice discípulos o simplemente perdí mi tiempo? Dios les bendiga y ojalá que les sea de mucha bendición el resto de esta conferencia.